Ahora sí. Bueno, entonces vamos a hablar principalmente de configuración interna de prosencéfalo. Y obviamente lo vamos a hacer a través de cortes. Bueno, los objetivos van a ser reconocer las principales estructuras en los cortes de resonancia, diferenciar las principales secuencias. Vamos a hablar muy brevemente de esto porque ustedes ya lo vieron en generalidades. Está bueno porque es algo que van a necesitar aplicar siempre que den una clase de imágenes en neuro. Identificar algunas fibras en tractos, que esto sería como lo más novedoso y por ahí lo que no van a poder plasmar en cursada presencial, pero ¿por qué no en alguna cursada virtual o en alguna actividad a distancia? Y obviamente, muy brevemente, alguna patología como para tratar de darle un poquito de aplicación y utilidad para a posteriori de anato. Bueno, empezamos con este cuadro que no me voy a detener demasiado porque ustedes lo tienen en el Instagram nuestro, pero básicamente como para refrescar estos conceptos de diferenciar, hoy nosotros no vamos a ver tomografías por un tema de que la tomo es muy útil, ya van a ver la semana que viene cuando tengan esa clase, en todo lo que es vascular, sobre todo para la urgencia, por este concepto que ya discutimos un par de veces de que la tomografía es más accesible que la resonancia, tiene un menor costo, es mucho más breve el periodo de tiempo que está el paciente en el tomógrafo, estamos hablando escasos minutos versus media hora, 45 minutos en una resonancia, y obviamente si estamos en una urgencia vascular, no nos vamos a poner con la reso como un concepto general, obviamente hay excepciones después. Entonces hoy tomo no vamos a hablar mucho, pero siempre es el primer escalón como para diferenciar TC de RM. ¿Cómo diferenciamos TC-DRM? A coro. La cortical. La cortical ósea. Bien, entonces, el algoritmo que nosotros siempre usamos y recomendamos mucho para que ustedes enseñen a los alumnos, a modo de una primera aproximación a las imágenes, es que lo primero que tiene que ver el alumno es la cortical ósea, y acá hagan mucho hincapié en diferenciar lo que es la cortical, la verdadera cortical o el verdadero hueso de esta línea hiperintensa que ¿qué es? La facilidad epidérmica. Bien, sí, el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Bien, entonces eso por un lado, hagan mucho hincapié en eso porque más de una vez en las clases y en los exámenes los alumnos ven esto, dicen, uy, un borde blanco es tomografía. Y después cuando uno repregunta dice, bueno, entonces si esto es el hueso, ¿qué es lo que hay entre el parénquima cerebral y el hueso? Que hay como un espacio ahí. Y bueno, obviamente ahí se complica un poco y si hubiera aire sería más complicado. Entonces, eso por un lado, una vez que ya descartamos la tomografía y sabemos que estamos en una resonancia porque la cortical está hipointensa, la segunda pregunta sería ¿cuál? ¿Qué buscamos diferenciar? El líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, exacto. Que en neuroimágenes, por supuesto, tenemos un montón, no hay que ir a buscar un poquitito como por ahí en locomotor o en esplagno, sino que acá hay un montón. Entonces, el segundo punto es, bueno, a ver, si la cortical efectivamente es negra o hipointensa, voy a ir a ver el líquido. Si el líquido fuera hiperintenso, ¿en qué tiempo estamos? T2. T2. Bien, o sea que si ya esa pregunta tiene una respuesta afirmativa, me quedo en un T2, no doy muchas más vueltas. Y si la respuesta fuera que el líquido está hipointenso, en ese caso tengo que hacer una tercera pregunta, que va a ser la sustancia blanca. ¿Puedo ver la sustancia gris? Sí, pero como verán en el cuadro, la sustancia gris no varía mucho, entonces la verdad que mucha información no me va a aportar. En cambio, la sustancia blanca sí. Y como el concepto general que nos encanta repetir es que el T1 es respetuoso porque lo blanco se ve blanco y lo gris se ve gris, y el FLAIR no lo es porque la sustancia blanca, lo blanco, se ve bien negro, bien hipointenso, ¿sí? Fíjense cómo la imagen, más allá de que obviamente la calidad del estudio es distinto y el método, el principio físico detrás es totalmente diferente, fíjense lo parecido que se ve este FLAIR con esta TC, en cuanto a cómo se ve el líquido, la sustancia blanca y la sustancia gris. Bien. Bueno, igual vamos a ir aplicándolo porque puse de todas las secuencias para ver un poco de todo en la clase de hoy. Y recuerden que en el T2, más allá del líquido, por supuesto, que se ve hiperintenso, recuerden que la sustancia blanca también se ve hipointensa, como para que después
no haya confusiones a la hora de encarar, che, esto es un núcleo, esto es una porción de sustancia blanca, eso como algo para recordar. Bueno, y como otro concepto que vamos a ver muy superficialmente, les puse estas 3 imágenes y quiero que me digan qué ven distinto. La definición. Bueno, la definición, ok. ¿Alguien más quiere? Bueno, fíjense cómo. En este podemos distinguir lo que es sustancia gris o corteza del centro oval o semioval. Pero después cuando ya vamos a los núcleos o queremos por ahí tener una diferenciación más fina, se pierde un poco la calidad. Podemos distinguir, comparativamente con una tomografía, era una gran revolución, pero después vino esto, y acá ya sí vemos como que mucho más definido ese límite entre esa capa de corteza de sustancia gris bien periférica versus digamos, esas fibras de sustancia blanca, y los núcleos empiezan a definirse un poco más. Y después tenemos esto que prácticamente parece un corte histológico, ¿no es cierto? Sí. Bien, bueno, esto va a ser principalmente en función de una variable que va a ser la potencia del campo magnético de ese resonador, que a medida que pasaron los años fue aumentando. Esta potencia se mide en teslas, como ustedes recordarán de principio de año cuando vieron generalidades. 1,5 es el resonador tal vez más común que van a encontrar en los centros. 3 Tesla está en Argentina en algunos centros, el hospital italiano tiene, el hospital alemán creo que este año adquirió uno, y algún otro hospital así privado puede llegar a tener, y 7 Tesla por el momento son resonadores que se usan principalmente para investigación. Hoy por hoy en el área clínica todavía no tienen tanto impacto, pero sí hay mucho para el estudio anatómico y mucho para las investigaciones hecho en 7 Tesla. Bueno. Ok, vamos a empezar con los cortes coronales, ¿sí? Para esto vamos a ver unas imágenes de 7 Tesla, pero quiero que me digan ustedes en qué tiempo está esta resonancia. T2. En T2. Bien, está ponderada en T2. Fíjense cómo todo esto, el espacio subaracnoideo lleno de líquido cefalorraquídeo se ve bien hiperintenso, bien brillante. Y se respeta esto que habíamos dicho de que la sustancia blanca en el T2 se ve más hiperintensa con respecto a la sustancia gris. Bien, bueno. Obviamente vamos a hacer cortes de rostral a caudal, y en este corte vamos a practicar un poco de lo que es configuración externa, y después quedará para ustedes de tarea practicarlo con el resto de los cortes, porque por un tema de tiempo no lo vamos a hacer lo vamos a hacer solo ahora en este corte. Bien, estamos en un corte que ¿por qué lóbulo está pasando? Frontal, habíamos dicho. Frontal. Bien, lóbulo frontal. Bien, entonces, si este es el lóbulo frontal, esto en verde es... El giro frontal superior. Bien, el giro frontal superior, esto va a ser... El medio. El giro frontal medio. Y el inferior. Bien, y ahora acá, estos giros de la cara basal. ¿Dónde se apoya? Orbitales, esas, orbitales. Bien, exacto. Y por último, el más medial de todos, Ay, no me acuerdo. es ¿El medial recto? con respecto a una estructura. ¿No ¿Hay es el alguien? recto? Exacto, y es medial con respecto a qué estructura. Al surco olfatorio, donde está Excelente. ¿Cómo era? Algo olfatorio. No me acuerdo si era estría o... No era estría. La cintilla, sí, o tracto. Bien, olfatorio. Bien, perfecto. Y después nos quedaba la cara medial. Bueno, ahí, ¿qué les parece que se ve, que se marcó? La fisura longitudinal. Más que la fisura, fíjate, la formita que tiene, el vacío de La señal. voz, puede ser. Ah, la... Mirá cómo te lo pintó. ¿Qué hay ahí? Vacío de señal, guiño, guiño.
La Es un hoz, triángulo ¿puede ser? azul. ¿Qué estructuras habíamos mencionado que justamente a veces se podían ver? Espera, ¿la hoz qué es? Es dura madre. Es dura Duramadre. madre, sí. Y la hoz, si vas para arriba, si vas hacia el cráneo, Sagital la dura superior. madre. Exacto. Seno. Longitudinal o sagital. Sí, Sí, pero no te sí. escucho, estás hablando muy bajito. Sí, El seno sagital superior, perdón. Cada vez Bien. me hablas más bajito. Estaba bien, bien, estaba bien. muy bien. O sea, es una dependencia dura madre, pero en este caso el triangulito les marca el seno sagital superior. Ahora, en esa misma dependencia dura madre les hice, no sé si se llega a ver, en azul también. Sí, se ve. Ahora sí, ¿qué es eso? La hoz. Bien, Fíjense lo finita que es la hoz, ¿sí? La hoz tabica, ¿sí? Compartimentaliza, y el seno es mucho más grande, ¿sí? Es mucho más grueso porque es una dilatación. Piénsenlo de esa manera, ¿sí? Aparte la hoz baja, tiene que hacer estos compartimentos. Bien. bueno, y ahora sí, volviendo a lo que es la configuración externa, El giro frontal medial. medial, bien, y este, El giro del cíngulo. bien, bien. Bueno, esto lo pueden hacer obviamente con todos los cortes, acá lo vamos a hacer solo en este caso. Bien, y ahí les marqué esto, a ver si alguien... Un vaso. Piensen que tiene muy buena definición. Sí, La arteria cerebral media, o en realidad, capaz que en realidad como está en relación con el giro del cíngulo, sería la pericallosa. ah, ok, pero creo que lo pensaste bien y lo dijiste mal. La arteria cerebral Anterior. anterior, ahí está, bien. Cerebral anterior, bien. Y excelente lo que dijiste. En realidad, en este caso, como tiene tan buena definición como le dijo Marce, esto es la pericallosa, alguna de sus ramas, ¿sí? Después vamos a marcar la verdadera cerebral anterior, ¿sí? Pero, bien. Bueno, seguimos yendo hacia caudal. Acá les marqué esto que es ahora sí. La cerebral anterior. Bien, las cerebrales anteriores, tenemos las dos, ¿sí? Fíjense, la localización ya les delata de alguna manera el vaso, el nombre del vaso. Igual la semana que viene van a ver. Para después hacer así. No sé si se me ve. Sí. Yo no te veo, pero seguro sí. Me está grabando. Bien, bueno, cerebral anterior, muy bien. Ahora, a medida que nos vamos a esa caudal, este corte tiene un cambio fundamental con respecto al anterior. ¿Cuál es? El cuerpo calloso. Bien, empezó a aparecer una fibra comisural que es el cuerpo calloso. Bien, o sea, ya no tenemos los dos hemisferios, digamos, sin conexión, sino que empezaron a estar conectados. Bien, entonces, como ustedes mencionaron, el cuerpo calloso, ¿qué parte del cuerpo calloso va a ser esta? La rodilla. Y eso que se ve, El ventrículo lateral y el asta frontal. bien, apenitas del asta frontal del ventrículo lateral. Y hay otro cambio en este corte que es esto. ¿Qué es eso? El lóbulo temporal. Bien, y la porción más rostral de los lóbulos se llama... Era... Cualquiera puede ser. Polo, ¿no? Polo, sí. Polo. Perdón, no necesariamente la más rostral, porque en el caso del occipital, bueno, no es rostral. O sea, Pero, él se refiere a que una punta, ¿no? Un polo, que no hay otra manera de decirlo, ¿no? No necesariamente tiene que ser el anterior, pero bueno, se entiende. bien, entonces apareció el polo temporal. Bien, y entonces vamos a empezar a jugar un poquito con las fibras. ¿Sí? Acá lo que tenemos es una tractografía también de 7 Tesla. Básicamente es este mismo corte, pero únicamente en fibras. Lo que se hace es como que se borran, entre comillas, los núcleos, los ventrículos y demás, y quedan solo las fibras. ¿Sí? Esto se hace a partir de una técnica que consiste en
adquirir las imágenes a partir de la difusión de las moléculas de agua en estas fibras de sustancia blanca. Está esto igual en generalidades de neuro para que lo vean con mucho más detalle en el video de Pablo. Y en función de la dirección de las fibras y el eje sobre el cual se reconstruyen, pueden adquirir distintos colores. Una pregunta, Sí. ¿dejaría de ser un corte? ¿O No, esto es muy buena la pregunta, porque vos después también podés hacer una reconstrucción tridimensional de los tractos. Entonces, vos acá seguís teniendo el corte y lo que estás, digamos, mostrando, por decirlo de alguna manera, el corte, son exclusivamente sus fibras o las fibras que se pudieron reconstruir a partir de esta técnica de difusión del agua. Ahora, vos con esta misma técnica podés hacer una reconstrucción tridimensional y ver, por ejemplo, el cuerpo calloso en toda su extensión, ¿sí? Desde distintos ángulos, desde superior, inferior, lateral, medial, etcétera. ¿Sí? Esto que lo vas haciendo con el software, ¿no? Vas haciendo los distintos cortes y después vas reconstruyendo si lo necesitas. Para que no pienses que el aparato lo hace directamente. También esto es lo mismo que pasa con las reconstrucciones. Ustedes vieron que tanto en tomo como en rezo se pueden hacer reconstrucciones digamos, de estructuras anatómicas, si queremos. Salgamos un poco de los tractos por ahí para hacerlo más fácil. Uno acumula cortes y después a partir de esos cortes, con un software también se pueden hacer las reconstrucciones. Bueno, con las tractografías pasa algo similar y se pueden hacer reconstrucciones 3D que son por ahí las más conocidas o las más lindas. Bueno, ahora, esta gran fibra roja que vemos acá, ¿quién va a ser? El cuerpo calloso. El cuerpo calloso. ¿Qué porción? Si es un corte. La rodilla. Bien, la rodilla. Y esto que se ve ahí, también en un rojo violáceo. Creería que es la comisura anterior. Bien, ¿por qué te parece eso? A ver, en este corte, ¿por qué pensarías que podría ser? Por dos razones. O más en realidad, pero también que es justamente que conecta los dos hemisferios. ¿Cómo se llama eso? Con el uncinado y que está por más... ¿Por qué el uncinado? ¿Qué tiene que ver el uncinado? No es la misma fibra que el... ¿Cómo se llama eso que dijiste vos que va de lado a lado? Comisural. Una fibra comisural. ¿Y el uncinado qué tipo de fibra es? No, es una fibra de asociación. Por eso, no mezcles eso. No, o sea, mi punto es que sus partes más laterales tienen relación con el uncinado, o sea, aproximada, según lo que habíamos visto. Mira, más fácil para que no te mezcles, ¿qué conecta? ¿Los lóbulos? Los lóbulos temporales. Bien, empezá por ahí. No mezcles al uncinado. Yo sé que seguramente estás con el anemic y te mezclan las fibras y bla, 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 pero empezá tranqui. Bien, ¿qué más? Está bien. Conecta temporales. ¿Y qué? Está más ventral que el cuerpo calloso. Está más ventral que el cuerpo calloso. Ok, ¿y en este corte podría estar la comisura anterior? A la altura de la rodilla. Sí, dijimos que era un corte. No. Estaría más caudal. ¿No? Bien. ¿Qué otra cosa podría estar por ahí? Cualquiera, no tiene que ser. Pobre Cata, parece que le tengo que... Sí, pobre, está. Cata, no es para vos. Está muy bien lo que estás diciendo. Y mi idea es que vos pienses. Está todo bien. Todo tipo comisura anterior. Yo estoy repensando, no se me ocurre ni una opción más. Todo diría, o sea, fíjense. El forceps menor. Bueno. El forceps menor, ¿a qué lóbulo va? No, va al frontal o no. Al frontal. Esto es un corte. ¿Vos estás viendo polos frontales? ¿Cómo? Esto es un corte. ¿Estás viendo el polo frontal? No. Bueno, ahí tenés tu respuesta. Perdón. No, pero la idea no es retarte ni corregirte. Es que piensen así. No me lo tomo como un reto igual, tranquilo. No, porque por ahí sonó mal. Sí, no. Como no lo escucho bien,
es para que vayan pensando con esto. Está bien lo que dicen y está bien ir por esto de que dijeron, bueno, rodilla puede ser el forceps. Bueno, pero ¿a dónde va el forceps? ¿Va al temporal o va al frontal? ¿Entienden? Sí. Como no las veo, perdón. Bien, hay una partecita del cuerpo calloso muy olvidada. El tapetum. Pero el tapetum es El mucho más... tapetum, ¿dónde lo No, encontraríamos? ¿el tapetum dónde lo vas a buscar? ¿Al frontal o hacia otro? No, es mucho más caudal, pero es Por eso. olvidada del cuerpo calloso, excepto que haya otra. Que yo... El tapetum no es olvidado para nada. No. Una última pista. Si yo me paro en esta fibra y miro para abajo, estoy en el área subcallosa. Cerca del área septal, ahí en ese área medio, esa zona. Voy a decirles. Bueno, esto es el pico del cuerpo calloso, que en la bibliografía sajona y a veces también en las traducciones lo van a encontrar como rostrum. Pero pensé que Sí. no se extendía tanto a los laterales. Yo tampoco. Sí, va así. Igual, a ver, Vos porque siempre ves solo el corte sagital. Es como cuando ustedes ven un punto a la comisura. exacto, exactamente. Ustedes vieron que, si bien nosotros la comisura la vemos como un punto en el corte sagital, la comisura en realidad cuando uno la rastrea, se abre muchísimo a medida que se va hacia los laterales dentro del temporal. Es un manubrio y de hecho la comisura tiene fibras para todos lados. Exactamente. Prolongaciones anteriores, eso seguro lo vieron en el laboratorio porque está disecada. Pero no es la única estructura que tiene prolongaciones. Igual está bien, no tienen que saber todo esto. El razonamiento estuvo muy bien porque detectaron rápidamente que era una fibra comisural, pero no se olviden de esos detalles por ahí de decir, bueno, a ver, tenemos un corte bien rostral, porque todavía apenitas vemos algo de los ventrículos, del asta frontal de los ventrículos, tenemos un gran caudal de fibras que todos identificaron como la rodilla, y bueno, debajo de la rodilla, cerquita ahí, con un caudal de fibras menor, si ustedes comparan esto con esto, el rostrum o pico del calloso. Bien. Muy bien. De todas maneras, Todos. porque es difícil, digamos, es la primera vez, creo, que por ahí ven una tractografía y a veces es muy difícil ubicarse. Y aparte miren las poquitas fibras que son, ¿no? No es algo que ustedes van a ver como un gran tracto. Bueno, y ahí les marqué otra cosa, en verde. Fíjense, arriba de la rodilla del calloso y Cambia abajo. la dirección, ¿no? Sí. El fascículo del cíngulo, ¿puede ser? Muy bien, el cíngulo, impecable. Hagan mucho hincapié en los alumnos que no confundan el giro del cíngulo y el cíngulo, sobre todo cuando lo dicen, porque a veces entienden la diferencia perfectamente, pero después se confunden o cuando lo dicen lo dan como iguales. A todo le dicen cíngulo. Por eso. Entonces, insistan, giro del cíngulo, o te estás refiriendo a la fibra, ¿sí? Como para que eso es un error súper común para que lo vayan perdiendo a lo largo de la cursada. Sí, sobre todo porque muchos alumnos no le dan bola a lo que es fibras blancas, entonces, no, al fascículo. Bien, gracias. Totalmente. Bueno, y después les marqué esta y les marqué otra, por ahí de esa manera es más fácil. Presten la atención a la ubicación y la relación con respecto al ventrículo, que vendría a ser este pedacito medio en negro que se ve acá. Y la forma, la dirección de las fibras. Quiero decir algo, pero Decilo. Sin problema. ¿podría ser tipo cápsula interna y cápsula externa? No solo podría, sino que son. Bien. Impecable. Bien, muy Impecable. bien. ¿Por qué? No se inhiban. Es Si que quieres, yo no hablo me más. confunde que esté tan íntima relación con el ventrículo y que me falte el caudado. Bueno, porque estamos en un corte todavía muy rostral. Por eso tiene tanta íntima relación, porque todavía no aparecen los núcleos. Recuerden que hace este sanguchito y que se abre cuando aparecen los núcleos. Sí. Bueno, eso es todo lo que marqué. Como que la gracia, ¿no? De lo que sería
entender bien la tridimensionalidad de cuando aparece todo lo que son los núcleos basales e ínsula. Toda esa central core que ustedes van a ver y que seguro ya estudiaron, están estudiando, cuando entiendan todo eso lo van a entender bien, pero también entender lo que hay adelante y lo que hay atrás. Bien, perdón, Fede. No, por favor. Bueno, vamos a avanzar un poquito, nos vamos obviamente hacia caudal, fíjense lo linda que son estas resonancias, y acá nos vamos a detener un poquito. ¿Por qué? ¿Qué es esto que estamos viendo? No sé qué querés que diga, porque se me ocurren muchas cosas. Es un corte muy característico, digamos, no es un corte del montón. Claro, la pinza de cangrejo, estamos viendo. Bueno, impecable. Ahí está, mira, tenés un montón de cosas para decir. Ella dijo eso y está perfecto. O sea, el brazo anterior de la cápsula interna. Es un corte que pasa por el brazo anterior de la cápsula. Bien, y si le tenemos que poner un nombre, es el corte anterocapsular. Bien, el corte anterocapsular de Jakob o el cuarto corte de Jakob, porque bueno, los alumnos en general se resisten a aprenderse los nombres, aunque los nombres ayudan mucho a ubicarse, pero bueno, no es una batalla que uno aprende a perder con los años. Yo me resigno. No, yo sigo insistiendo, pero ya cuando digo corte genículo capsular veo las caras como... ¿Cuál es? ¿Qué número es? Así que bueno. Bueno, entonces, vamos a marcar un par de estructuras. Obviamente esto es... Cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Lo mismo que le digo a los alumnos, y que quiero que ustedes insistan. Cuerpo. Todo lo que tenga porciones en neuroanatomía se dice con porciones. Y ustedes ya no. Cuerpo, del cuerpo calloso. Bien. Bien. Cuerpo, tronco, como quieran decir. Tronco, cuerpo, lo que, como les Quieren guste. decir nombres viejos, a nosotros no nos molestan, pero díganle todos los nombres bonitos que tiene en neuro. Bien. Después, debajo tenemos esto que es... Septum pellucidum. Bien. Y acá, esto, ¿qué es? Piensen en el corte antes de contestar. Y en lo que acabamos de ver. Pico. No bien, sé. el pico del cuerpo calloso. Y acá tenemos... Pero ven que tiene como bigotes. Y acá tenemos la primer trampa mortal que, ¿qué pasa? Como en los próximos cortes es otra estructura la que aparece en esa ubicación, todos entran con que es el fornix, ¿sí? Y recuerden que en el anterocapsular todavía tenemos el pico, ¿sí? Del cuerpo calloso o rostrum. Bien, limitando hacia lateral el ventrículo, ¿quién va a estar? Caudado, el cuerpo del caudado. ¿Cómo? ¿Cuerpo? Cabeza, perdón. Cabeza, ¿Quién bien. ¿Y esto para qué el es? cuerpo de cabeza? ¿Qué estructura? El tálamo. O sea, el tálamo, si está rostral, ¿Más específico? el No está mal, foramen pero interventricular. a mí me gustó más. Bien. Impecable. O sea, ¿y cuál sería el límite posterior del foramen interventricular? El tálamo. Y hacia anterior por- el fornix. Núcleos O sea, anteriores del tálamo, ¿sí? Así no, esas son preguntas re choice. Pero que hay que saberlas. ¿Por qué hay que saberlas? Porque eso te delimita muy bien los cortes de Jakob, ¿sí? Parecen pavadas y parece que yo soy rincha pelotas, que puede ser, no lo digo, no lo niego, ni lo afirmo, pero a ustedes les va a reayudar. Sí, totalmente. Bien, entonces cuerpo del caudado, ¿y esto qué parte del ventrículo es? Hasta frontal. Bien. Bien. Ok. Esto ¿Cuerpo es o el cabeza? caudado. Entonces, ¿Cómo? ¿cuerpo o cabeza? Perdón, lo dije, no, cabeza. Perdón. Sí, ya. Cabeza, perdón. Bien, sí, bien. ven que me Bien confundo. por también corregir, porque- muy bien. Cabeza, bien. Y esto entonces va a ser el... El Lenticular. lenticular. O... En El realidad, lenticular. Esa era la respuesta que quería, de hecho. Me encantó. no escuché. Yo tampoco. Yo quería que me dijera el lenticular. ¿Es el lenticular? Es el putamen. Bien. Ahora vamos a charlar de esto, bien. Y entre la cabeza y del caudado y el putamen, ¿qué tenemos? Las fibras caudolenticulares.
¿Será? Bien, caudoputaminales, impecable, que se ve muy bien acá como esa estriación entre el brazo anterior de la cápsula interna, como ustedes ya mencionaron. Fíjense que, por esto que hablamos del T2, la cápsula va a ser lo que se ve más hiperintenso y las fibras caudoputaminales van a ser las que se ven más blanquitas, más blanquecinas, ¿sí? Acá de este lado tal vez se ve todavía más... Quise decir que la cápsula se ve más hipointensa. Perdón, hipointensa, hoy estoy en un día... Bien. Y esta estructura que sería la articulación de la tenaza, el cangrejo. ¿Qué núcleo? Era convence. Bien, impecable. ¿Y juntos cómo se llaman? El neoestriado. Sí, está en fisio, esto lo tienen que saber. Bueno, ya. Muy bien. Bueno, Ya falta poco para saber La la definición. Por lo menos cuerpo estriado me tienen que decir. sí. Bien, no, lo que les quería decir con respecto al lenticular, que igual se los voy a repetir ahora en los próximos cortes, es, acuérdense, y siempre yo le repito lo mismo a los alumnos, el putamen aparece antes, durante y después del globo pálido. Antes, durante y después del globo pálido. Y obviamente lateral al globo pálido. Eso como para que lo recuerden, que entonces si yo empiezo con un corte más rostral, voy a ver solo putamen. Si me voy a un corte muy caudal, voy a ver solo putamen. Y en los cortes del medio voy a encontrar al lenticular propiamente dicho. ¿Sí? Igual ahora lo vamos a seguir viendo en los cortes, en los demás cortes. Bien, y como algunos adelantaron, el corte de la tenaza de Don Cangrejo. Bien. Bueno, seguimos yéndonos hacia caudal, empieza a cambiar bastante lo que vemos, empiezan a aparecer estructuras y este corte será, a pesar de que ya se saltó el spoiler. El genículo capsular. Bien, el genículo capsular. Está solo Cata en la clase, yo no los veo, pero... Está solo Cata porque es la única que tiene cámara, aparte. Estamos. Yo estoy en pijama, pero estoy... Chicos, el pijama es el uniforme, es como el guardapolvo de Anato. Bien, muy bien. Igual Entonces, yo no los voy a obligar a ponerse la cámara, lo que ustedes quieran, pero me dio risa porque Fede dijo eso y yo la única que veo es a Cata. Por eso. entonces, seguimos teniendo el tronco, cuerpo, como le quieran decir, del cuerpo calloso, el septum. Ahora vamos a ver la diferencia esa que ya habíamos marcado antes, porque aparece... El fornix. Bien. Y el fornix, ¿y qué porción del fornix? Si queremos ser un poquito más detallistas. Ay, nunca me acuerdo si se le dice pilar o columna. Bien, impecable. Pilar o columna, como. Bien. Columna, excelente. Bueno, y debajo. Columna es posterior, pilar es anterior. Eso. Y debajo. Para mí. ¿Qué es Ahora lo sí, que comisura anterior. caracteriza este corte? Sí, ahora sí, comisura anterior, ¿no? Ahora sí, comisura anterior. Bien. ¿Ven Y por acá- qué no podía ser en el otro? Sí. Sí. Tremendo cómo se ve el pico, en las anteriores. Es Pero impresionante. Pero vieron que tenía los bigotitos, como le digo. Sí. Lo puse a propósito porque lo vi y dije, van a decir comisura. Porque, obviamente, son bien que esas lo- cosas como yo les digo, área septal y área subcallosa. No, son esos puntos oscuros que, suerte. Pero bueno, y el pico del calloso pasa lo mismo. Bien, entonces, comisura. Eso es lo que es bien característico de este corte. Bien, corte genículo-capsular, como ustedes ya mencionaron, seguimos teniendo, ¿qué parte del caudado? ¿Dónde se dividía cabeza de cuerpo? El foramen interventricular. Estamos por adelante o por atrás. Mirá la referencia. Ah, por adelante. Entonces. Sí, es la cabeza. Cabeza. Tenemos la rodilla, como ustedes... la rodilla, como ustedes dijeron, de la cápsula interna. ¿Qué fibras van a pasar por acá? Las corticonucleares. Bien. Y después tenemos lo que yo denomino el cucuruchito de lado. No sé si yo solo, pero algunos me dicen que no lo ven y que estoy loco. Que va a ser hacia lateral, ¿qué cosa? La bocha del helado. Ah,
pasado. La referencia, está el corte de la tenaza y este es el del cucurucho. El putamen. Bien, y acá, que se ve bien hipointenso, el globo pálido. Bien. Bueno, obviamente vemos el mismo corte. Es un helado de chocolate, claramente. Y ahí la flecha referencia blanca les está marcando algo. No es que se ve fantástico, pero si lo razonan con el corte por ahí, fíjense la referencia también por dónde está pasando, o más o menos, por ahí un poquitito, más rostral. ¿Receso supraquiasmático? Bueno, sí, es más que el receso el quiasma, pero está bien. Admito que por ahí no es la mejor imagen del quiasma. Si pero fuera bueno. el receso, ¿cómo lo verías? Eso te iba a decir, sí, sería... Está bien lo que pensaste igual, Ojo. Pero vos fíjate que si este 2, vos el líquido... Sí, lo Sí, es. igual está bien. Igual tiene razón Fede, no es la mejor para pensar que eso es un quiasma, pero es un quiasma. Y después esta otra estructura olvidada, que voy a sacar esto porque me molesta el corte cadavérico, pequeña en este corte, pero fíjense que ya empieza a aparecer algo. Hipotálamo. Bien, hipotálamo. Y acá entonces, ¿qué tenemos? Tercer ventrículo. Bien, la porción más rostral del tercer ventrículo. No se olviden de marcar en estos cortes las distintas partes del diencéfalo. Hipotálamo, subtálamo, epitálamo, en los distintos cortes coronales o bueno, en cualquiera de los cortes. ¿Sí? Son esos detalles que por ahí suman mucho y también hacen que el alumno cierre mejor las cosas, porque con esto el alumno no se olvida que el hipotálamo también forma parte de los límites del tercer ventrículo, porque lo está viendo. Entonces, una vez que el alumno lo ve, después dice, por eso acá en el cuadrito de los límites dice que el hipotálamo, ¿sí? Al Bien. menos grande, pero márquenselo. Entonces ahí el hipotálamo. Y ahí el corte del conito, así como está el del cangrejo. Bien, bueno, obviamente nos seguimos yendo hacia caudal y elegí este corte para mostrarles estas estructuras que se ven muy chiquitas, pero por eso se las marqué. Fíjense, son 3 que siempre van juntas. ¿Quiénes serán? Cápsula extrema. La que está marcada es la extrema. No, en esa es la externa. Externa. Después el claustro y la extrema. Bien, y acá insisto con la secuencia nos puede confundir porque vemos que las cápsulas se ven bien hipointensas y el claustro se ve un poquitito más hiper comparado con estas fibras, ¿sí? Recuerden siempre la secuencia a la hora de identificar esas estructuras, porque por ahí en una mirada rápida se puede confundir. Bien, llegamos a otra tractografía. Vamos a ir un poquito más rápido con esta porque si no, no van a poder llegar a disección. Esto que está acá, ¿qué va a ser? Cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Bien. Cuerpo. Y esto... No me retes, Marce. Fíjense, el color ya los buchonea. Y la dirección, todo. Ahora sí, chico. Comisura anterior. Comisura anterior, sí, fíjense. Gracias. Bien. Lo dijimos tan pocas veces hoy. Sí. ¿Cómo se te ocurrió? Ven que acá sí se ve esto que hablábamos de que acá, eso es manubrio famoso, se ve muy bien la forma y cómo se va abriendo a medida que se va hacia lateral y obviamente caudal. Y cómo ya en la línea media sí es ese famoso puntito o cordón al corte sagital, pero que a medida que yo abro, se abre mucho, que me voy a lateral, se abre mucho más. Bien. Ahora, debajo del cuerpo calloso tenemos acá, que se ve como en un verde turquesa. ¿Qué era eso? Quiero decir fornix. Bien, muy bien. ¿Querés decir? Creo que estamos más... ¿es el fornix o es...?
Está muy bien. Es el fornix. Fíjense los ventrículos, ¿sí? Acá también hay otra fibra, esto se los voy a contar yo porque por ahí es muy así, con la disección aislada, con la tractografía aislada es imposible saberlo. Esto que se ve acá como ascendiendo, ¿sí? Es el asma milotalámico, estamos en este punto, esto es un pedacito del fornix. Si yo lo que quería que ustedes vean era, por la relación con los ventrículos, que lo sacara, ¿sí? Tampoco es la mejor imagen del fornix en tractografía, pero bueno. Igual la idea es que piensen que puede ser la dirección esa, no es que estudien las tractografías. Totalmente. La idea de esto es por ahí mostrarles algo nuevo y también cerrar algunos conceptos. Por ejemplo, ya ninguno se va a olvidar del pico, que no es solamente eso que vemos en el corte sagital, sino que también tiene fibras, digamos, en el eje lateral, igual que el resto del calloso, del resto de las comisuras. Bueno, y después tenemos esta fibra violeta, ¿qué va a ser? Cápsula interna. ¿Qué porción? La rodilla. Rodilla, fíjense, conviven. Esto es un corte, es lo mismo. ¿Sí? Bien. Acuérdense que se llama genículo. ¿Soy la única que ve un cisne? O sea, en No, realidad no. dos cisnes. Doble cisne. Sí, Sí. Esa es doble cisne. doble cisne. Y esto entonces va a ser... La cápsula externa. Sí, externa. Sí, bien. Bueno, eso creo que fue, no sé si marqué algo más. Ah, bueno, marqué acá la comisura, ahí les marqué el fornix y no mucho más. Seguimos, obviamente, viendo hacia superior del calloso, ¿esto qué es? El cíngulo. Bien. Perfecto. Bueno, seguimos yéndonos hacia caudal, y acá les marqué algo que no se veía en el corte, en la imagen, mejor dicho, en la imagen del genículo capsular, que también es bien propio del genículo capsular y no está en otro corte de Jacob, que es... La fimbria puede ser. Más grande. Y ahí no la buscaría la fimbria nunca. Fíjense que tiene abajo. Más grande. Ah, cola del núcleo caudado. No, ¿Vos sabés? tampoco. Igual la cola, ¿dónde la buscarías? ¿La buscarías superior No, más bien al lateral. asta temporal? Ok. Va, Más grande. ¿Alguien que dijo ahí que no escuché? No, creo que yo hablé, pero... se Ok. tardó. ¿Pedúnculo cerebral? ¿O me estoy yendo? No. Todavía ¿En qué no lóbulo? llegamos tan atrás. Vamos de grande a chico. ¿En qué lóbulo estás? En el temporal. Bueno, sí. ¿Qué cosas hay? Estamos más atrás, más adelante, estamos ahí, ¿no? ¿En qué lugar del temporal estamos y qué puede haber ahí? ¿En qué parte? No sé cómo. Ah, denme un segundo que alguien quiere entrar. Mientras ustedes piensen la respuesta. Ah, ahí llegó Pablo. Bueno, y entonces, ¿Qué puede haber ahí? lóbulo temporal, que lo vemos también en el corte genículo capsular, solamente. Solamente. ¿Qué cosas hay ahí? Empecemos a pensar. Estructuras. Esta estructura tiene mucha relación y conexiones con la corteza prefrontal. No sé si los están ayudando. Bueno. Un núcleo es. Ay, qué Susana. Pero yo tiré todas mis opciones posibles. Pero O sea, estoy pensando en, tipo, amígdala, pero no estoy segura. Como que al principio dije fimbria, después dije Ahí cola, está. y después dije, Bien. bueno, no puede haber Ahí cosas en la apareció. cola. Complejo nuclear amigdalino. Recuerden que cuando nosotros vimos el corte genículo capsular, en ese corte, en esa reso, no se veía muy bien. Acá tampoco, que es una maravilla, pero ya se empieza a ver y toma la relación característica con el asta temporal hacia inferior.
Pero recuerden que si bien en el mismo corte cadavérico está en el mismo, conviven y es otra de las características, más allá obviamente de la comisura anterior, que es la principal, que definen o que caracterizan al corte genículo capsular, recuerden, no se olviden de la pobre amígdala, del complejo nuclear amigdalino. Bueno, y acá llegamos a otro corte. ¿Este corte cómo se llama? Miren bien. Posterocapsular. Miren bien. Para mí es un Charcot. Ah, bien, muy bien. Es un corte coronal de Charcot, que se caracteriza por pasar por Cuerpos mamilares. los cuerpos mamilares. ¿Por qué se los puse acá? Para que cuando lo den con los alumnos, mi sugerencia sería que den. Yo con ustedes no lo hice así porque ustedes ya la cursaron y bueno, la tienen muy vista la materia. Pero mi sugerencia sería que den cortes 5 y 6 de Jacob, y en vez de seguir con 7, 8, etcétera, después de dar el 5 y el 6, ahí den el Charcot. Porque el Charcot queda entre el 5 y el 6, y tiene estructuras de uno y del otro. Entonces, si ustedes lo dan en ese momento, el alumno puede comparar, che, no, es parecido al 5 pero diferente, es parecido al 6 pero diferente, tiene un poco los dos, entonces pasa por el medio de estos dos. ¿Sí? Y también salimos de la justificación que se usa mucho en la cátedra o con los preparados de la cátedra de, bueno, si hay un solo hemisferio es un Jacob y si es coronal y hay dos hemisferios es un Charcot. Sí, también para que lo vean, porque siempre se lo dejan olvidado. Exacto. Entonces no lo dejen para el final, sino que en este momento, cuando ya vieron 5 y 6, ahí metan el Charcot y háganlos comparar esos tres cortes. Y una cosa más, también para que no se estudien de memoria los cortes solamente, que aprendan a comparar, que aprendan a buscar las estructuras. No sé, a mí me parece como Sí, que está totalmente. bueno. Los cuerpos mamilares se pueden confundir con otra estructura, sobre todo en la resonancia. En general, en el cadavérico es más difícil que se lo confundan. Si a alguno se le ocurre con qué estructura se pueden confundir, también que se ve bien redonda. ¿El núcleo rojo? Bien, impecable, el núcleo rojo. Pero ¿por qué no es el núcleo rojo esto que estamos viendo? Más allá de que ya dijimos que eran los cuerpos mamilares. O sea, yo diría porque en los cortes de Jacob, como sea, que vemos el núcleo rojo, vemos los pedúnculos cerebrales y aparte del núcleo rojo, o sea, no veo nada del mesencéfalo que tenga relación o que distinga en esta imagen, entonces digo, bueno, no es del mesencéfalo, Bien. bolitas. Fíjense ahí, la imagen guía tendría que estar un poquitito más hacia rostral, la línea roja, penitas más hacia rostral. El corte no pasa por el mesencéfalo todavía, no llega a cortar el mesencéfalo. Entonces, no van a ver nunca los núcleos rojos, todavía. Y después vamos a ver, cuando veamos el corte que se ve núcleo rojo, qué otras características lo distinguen, además de que esto, al ser el cuerpo mamilar, está flotando, ¿sí? Está como colgando estos dos cuerpos. Vamos a ver que el núcleo rojo no comparte esa característica cuando hacemos el corte coronal. Una pregunta. Sí. ¿El corte de Charcot sería también un corte más vale oblicuo como los de Jacob o es más vale bien frontal y vertical? Porque como que me suena que por la oblicuidad podría estar agarrando mesencéfalo o protuberancia y debería ser un poco más vertical. Podría llegar a agarrar, pero igual el núcleo rojo en el de Charcot, difícil que lo veas. Y de todos modos, más allá de eso, si ustedes les enseñan a los alumnos estos tips de decir, che, esto está colgando, está rodeado de líquido cefalorraquídeo, estamos todavía un poco más rostrales, todavía no llegamos al tronco para cortarlo. No te lo confundas con lo otro, que ahora vamos a ver que está rodeado de una serie de estructuras que lo hacen bien característico. Bien, bueno, esto era más que nada para decirles cómo yo doy y me parece útil dar el Charcot en vez de dejarlo para el final si hay tiempo, que es lo que a veces pasa. Bueno,
Y seguimos avanzando hacia posterior, y acá les hice un zoom para mostrarles un par de detalles, ¿sí? Obviamente esto que ya lo marcamos 50 veces va a ser el tronco del cuerpo calloso, pero les quería marcar, más allá de que esto, ¿qué es? ¿Qué empieza a aparecer acá? El cuerpo del caudado. El cuerpo, acá sí ya estamos en el cuerpo, fíjense cómo bajó el volumen, disminuyó mucho el volumen comparativamente con los cortes anteriores que habíamos cabeza, también cambió un poco la morfología del ventrículo lateral, y más allá de que se ve muy lindo el tercer ventrículo, eso también es otra diferencia, les quería marcar un par de estructuras que se confunden a veces fácilmente en la rezo y que parecen todo lo mismo y no son exactamente lo mismo. Son dos estructuras, una en violeta y una en negro. ¿La violeta no es el núcleo subtalámico? Bien, eso quería que me dijeran. ¿Se acuerdan que yo les dije en el corte previo, les dije, no se olviden de marcar el hipotálamo en ese corte, como para que empiecen a tomar noción del diencéfalo a medida que ven los cortes de Jacob, que por ahí el diencéfalo no hay tanto para marcar en los cortes de Jacob, pero marcarlo suma un montón y también ayuda a razonar los límites de los ventrículos. Bueno, esto es lo mismo. Si yo después, cuando me voy un poco más hacia caudal, les empiezo a marcar a los alumnos estos detalles de toda esta zona que va a ser el subtálamo y que acá se ve muy lindo en esto, porque es una resonancia de 7 Tesla, pero bueno, se ve muy lindo el núcleo, y lo diferencio de esto que empieza a aparecer y que lo vamos a ver mejor en cortes un poquito más caudales, que si está en negro es porque es Sustancia negra. la sustancia negra. Sustancia negra. Igual el núcleo subtalámico, tengan esa referencia que está es superior a la sustancia negra y que lo van a ver en los preparados también, ojo, esto, bueno, como dice Fede, es como una super definición, pero en los preparados también se ve el subtalámico. Sí. Y en los cortes, esos cortes de las fotos de Foglicy Pro se ve bastante bien, así que si hacen un poquito el ojo se ve. Déjenlo quizás para el final, pero siempre tengan la referencia y sepan que el olvidado subtálamo existe, pero nómbrenselos a los alumnos. Pero bueno, obviamente, den prioridad a lo otro y a lo último nómbrenselo y que lo recuerden. Pero sí se ven, por más que esto obviamente tiene una definición excelente. Fíjense, el negro pálido, me encanta. Más allá de eso se ve en varias cosas, lo pueden nombrar. Perdón. Y después, esto se los cuento porque no quiero seguir extendiéndome con los coronales, pues si no, no vamos a llegar. También les había marcado esto que lo marcamos varias veces en las anteriores, así que es el fornix, en este caso ya estamos viendo el cuerpo, y por debajo esto que seguramente iba a generar como curiosidad y que vamos a ver en varios cortes distintos, que son, en este caso 2, las venas cerebrales internas, ¿sí? Como para, eso se los marqué como un detalle, pero nada de eso. Y bueno, perdón, una pregunta. ¿La sustancia negra se puede diferenciar las partes en estos estudios o es imposible? No. Mirá, yo lo veo todo bastante uniforme. No sé si Pablo por ahí vio alguno que se pueda distinguir las dos porciones. Creo que se fue recién. Ah, bueno, está bien. Bueno. Otro tracto, acá no me voy a detener demasiado porque era más que nada para mostrarles el brazo posterior de la cápsula, más que nada por la importancia, pero seguimos, ¿sí? Y esto, por si les generó curiosidad, que como dijimos, rojo en general se asocia a comisura, por la forma en que se reconstruye y ¿cómo se llama esto? La convención, ahí está, no sé, la convención de la reconstrucción. Estos son las fibras transverso-pontinas, o sea que se repite esta idea que en general lo que es más rojo, violáceo, etcétera, tiende a traspasar la línea media. Bueno, acá sí llegamos al sexto corte, como verán, y eso que les marqué con la flecha verde, ¿qué es? ¿Me la sacás un toque? Sí. Sí. Ah, ¿no es la fosa interpeduncular? Bien, te las volví a marcar para que recuerden la tercer gotita, o digamos la segunda gotita debajo de esta gran gota que es el tercer ventrículo, es la fosa interpeduncular. Y acá se ve muy bien esto que hablábamos de esto puede así rápidamente decir, uy, mira qué bien se ven los cuerpos mamilares, pero después miro y abajo está como protegido, resguardado por la sustancia negra.
y veo que es todo parte del tronco. Entonces ya ahí digo, che, esto no es el cuerpo mamilar, estos son los núcleos rojos. ¿Sí? Bien. Bueno, la fosa, como ya marcamos, nuevamente el corte. Recuerden este corte, marcar la sustancia negra, marcar los núcleos rojos si se llegan a ver, marcar el subtálamo. Y este corte, así como dijimos que el del cangrejo era el 4 y el del conito de helado era el 5, este corte es el corte del cuerpo. Porque tenemos cuerpo o tronco del calloso, cuerpo del ventrículo, cuerpo del caudado, cuerpo del fornix. Así que una manera de acordárselo, el cuerpo. Todo es cuerpo. Si algún alumno entra en duda de, uy, no me acuerdo qué porción de tal estructura pasaba por este corte, es el cuerpo. No hay mucha vuelta. Bien. Se ve muy lindo también cómo el brazo posterior de la cápsula interna se continúa con, ¿qué cosa? Núcleos cerebrales. Bien, bien, que es lo mismo que vemos ahí. Bueno, bien. Acá se los marqué, ¿qué es eso en amarillo? Hito, apenas perceptible. Ahí sí, la cola. Ahora sí, la cola del caudado. Bien. Noten que la ubicación, comparativamente con la amígdala que vimos, es totalmente distinta, ¿sí? Y otra cosa que sirve mucho, a ver si tengo un corte que se ve un poquito mejor eso, acá está. ¿Ven cómo la formación del hipocampo queda hacia medial y hacia inferior del asta temporal del ventrículo? Mientras que si yo voy, esperen, a la amígdala me queda arriba del ventrículo, ¿sí? Entonces, el ventrículo queda por debajo, el asta temporal obviamente, queda por debajo de la amígdala, pero por arriba y hacia lateral de la formación del hipocampo. Otra manera, además de que obviamente el hipocampo se ve como un pionono, de distinguir estas estructuras. Y ya llegando bastante más hacia caudal, llegamos a este que será el 7, ya. 7, que se llama retrolenticular. retrolenticular. Bien, aguárdenme un segundo. Corte retrolenticular, muy bien. Quedó por detrás el lenticular. Pueden llegar a enganchar algo de putamen o no, pero ya perdimos el lenticular. En general, algo de putamen enganchan y ahí volvemos a esa reglita que yo les dije. El putamen está antes, durante y después del globo pálido. Pero ya no lo podemos llamar lenticular porque el globo pálido quedó atrás. Obviamente el protagonista de este corte es el tálamo, que en el corte 6 no lo marcamos, pero entiendo que todos estaban ubicados ahí. Y también se ve la formación del hipocampo, al igual que en el corte 6. Bueno, esto. Ustedes, si quieren detenerse en algo, díganme, pero estoy tratando como de darle un poquito más de dinámica para poder dar toda la clase y que ustedes puedan llegar a disección bien. Bueno, y acá les marqué otro detalle. Piensen por dónde está pasando el corte, dónde estamos en la imagen guía, a ver si sacan qué es esa estructura violeta que les puse. Creo que sé a lo que te referís, pero no me sale el nombre. Bueno, Okay. podés decirle de dos maneras. Mira, va para todos. ¿Dónde está ubicada? En la línea. En la línea media. En la línea media. Ahí está, bien. Caudal. El corte, bien. Ah, Bien glándula caudal. pineal, ¿puede ser? Bien, Bien, muy bien, ahí alguien lo dijo. Ahí está, mira cómo la sacaron rápido. Soy bruja, pero les ayudo. Bien, glándula pineal, impecable. Sí, como para que vean que está bien, esto de vuelta, es un 7 Tesla, pero si ustedes le ponen ganas y lo buscan con tranquilidad en una buena rezo, aunque sea 3 Tesla, la van a encontrar. Así que eso como para que como un detalle.
Bien. Seguimos avanzando. Sí. ¿Qué se veía abajo? O se lo vamos a mostrar más adelante. Ahí abajito. No, perdón, no te que entendí. lo que se ve justo abajo de la piñal. Se los vas a mostrar Bueno, más adelante. dale, ¿querés? Que me digan ellos qué se ve. No estoy muy segura a qué te referís. Inmediatamente caudal. Hay dos estructuras ahí que están como llamándome la atención. ¿Los colículos? Ahí está. Ahí tenían otra cosa buchona que les decía que era la piñal. Totalmente. ¿Y en qué cisterna estamos, ya que estamos en...? Porque todo esto está lleno de líquido cefalorraquídeo. Bien, alguien lo dijo. La cuadrigeminal, ¿no? Bien, entonces con eso ya se acuerdan, hacen la conexión de las estructuras. La pineal se apoya sobre los colículos y está en la cisterna cuadrigeminal. Bien. Divino. Bueno, seguimos avanzando. Vamos a llegar obviamente al octavo corte, que es el corte del atrio. Acá no me voy a detener demasiado, simplemente esto que se ve acá es como esa pelusa. Flexocoroidea. Flexocoroide. ¿Cómo se llama ahí? ¿Cómo se llama acá? Glomus. Glomus. ¿Y qué le puede pasar a Glomus? Eso iba a decir. Picarse. Perdón. No, está perfecto. Voy a callar. No, está perfecto. Bien, ¿y en qué estudio eso sería algo que a los alumnos les llame la atención? Pero no escuché qué dijeron. Calcificarse. Ah, Y bueno, en un átomo. Bien, en un átomo. Y también a quién le pasa, que lo vimos recién. ¿a quién le pasa? Claro. ¿De qué? Lo de la calcificación. En personas grandes. ¿Pineal? Muy Sí. bien, muy bien. ¿Posta? No es tan frecuente como lo de los plexos, pero puede pasar tranquilamente y se puede ver como un punto en la átomo. Bien. Sí. De hecho, en la primera clase, cuando Pablo les mostró lo de los plexos, la pineal también estaba calcificada. Bien. Bueno, acá tenemos obviamente el correlato cadavérico. Esta porción, ¿qué porción es esto? Si veo el corte del atrio, estoy viendo qué cosa del cuerpo calloso. Ahí lo dijeron, creo. No escuché. Sí, yo tengo pésimo wifi, el rodete. Bien. Entonces vamos con el atracto, que es por ahí lo más jugoso de esta disección, de este corte. Dale con disección. Esto que tenemos acá en la línea media es Cuerpo calloso, el rostro. el rodete o esplenio, perfecto. Perdón, sí. Bien, ahora vamos a marcar un par de cosas. Esto que está ahí. Fíjense que queda acá. Tapetum. Tapetum, ¿sí? Límite. Con este tracto ustedes pueden enseñar los límites del atrio y del asta occipital, sin complicarse demasiado la vida, sobre todo el atrio. Porque es fibras, a grandes rasgos, hay algún que otra cosa más, pero a grandes rasgos. Entonces, tapetum, después van a venir... Las radiaciones ópticas. Y después... fascículo longitudinal medial. ¿Era? No, el Inferior. Y ahí está, bien. En realidad es el occipito frontal Inferior. inferior. ¿Y esas tres cosas juntas, cómo se llaman? Stratum sagital. Muy bien. Y también se puede ver acá esa ramo posterior que va al occipital de la comisura anterior. No, pero yo les quería marcar esto, a ver si, como un límite medial, siempre en este tracto miren el ventrículo y con eso. ¿Qué puede ser esto que está acá, como abriéndose? Forceps mayor. ¿Forceps cuál? Bien, muy bien. Entonces fíjense, ya ahí tienen el límite medial y el límite lateral, que son los más complejos en general, porque no se ven en el preparado, son simplemente como alguna
cosita, pero no se ven claramente, con este tracto lo pueden enseñar. Y quedar muy bien. Bueno, y con esto vamos cerrando los cortes coronales. Acá les puse también el noveno, pero quiero avanzar con los axiales. Bien, ¿dudas? ¿Algo de los cortes axiales? Yo creo que traté de darles todos los tips como para que sus clases sean lo mejor posible. Lo más cómodo. Claro, y cosas que uno fue adquiriendo o que se fue equivocando y después va tomando nota. Bueno, si no hay ninguna duda, vamos con los cortes axiales. Vamos a empezar de dorsal a ventral. Bien, acá quiero que miren esta primera y la segunda para que me digan qué puede ser eso y qué puede ser esto que se ve acá. Las dos cosas. Esta es fácil. La confluencia de los senos. Ojo con la altura. ¿Dónde estamos? Dijimos de dorsal a ventral. O sea, estamos en un corte súper alto. Ok. Entonces es el sagital, el seno sagital superior. Bien. Y hay unas venas, para el otro lado, que drenan en el seno sagital superior, que acá se ve muy bien, y que es esto que yo les marqué con la flecha, que van a ser las venas cerebrales superiores. Puede haber más de una, yo acá les marqué esta porque se veían muy lindas, nada, como un detalle. Bien, seguimos descendiendo, fíjense qué bien se ve el centro oval o semioval, y empieza a aparecer acá algo que ya me da el alerta, y ¿dónde me estoy por meter? En el corte próximo a este. En el cuerpo calloso. Bien, el cuerpo calloso y en los ventrículos. Ven que acá ya se ve como algo. Bien, acuérdense siempre que el techo, ¿sí? Sobre todo el cuerpo de los ventrículos, va a ser esas fibras del cuerpo, del tronco, del cuerpo calloso. Bien, bueno. Y acá, este corte, obviamente, tenemos fibras que cruzan la línea media, que van a pertenecer al cuerpo calloso. Se ve algo por ahí correspondiente con algo, pero apenas no está muy claro del caudado, y se ve un pedacito del cuerpo del ventrículo. Entonces, en esta linda tracto, vamos otra vez, las fibras rojas, fucsia, etcétera, cruzan la línea media. Esto va a ser, ¿qué porción del calloso? Tronco, cuerpo. Tronco-cuerpo, perfecto. Acuérdense siempre que si yo estoy en cortes axiales, voy a ver primero el cuerpo o el tronco y después va a empezar a aparecer rodilla, rodete y el pico, bueno, mucho más abajo. Bien, nuevamente, bien medial, tenemos fibras que son verdes. Cíngulo, ¿sí? Tapado, o, digamos, vemos solo algunas porciones porque donde vemos calloso, obviamente no vemos cíngulo porque no lo enganchamos en el corte. Bien. Y después, bueno, no se marcó, qué raro. Ahí está. Eso que está en violeta. Cápsula interna. Cápsula interna, muy bien. Cápsula interna ya queriendo ser corona, ¿sí? Pero cápsula interna está muy bien. Cápsula interna y ya pronto se va a abrir en abanico, ¿sí? Impecable. Y por último, ahí se los anoté yo, ese es el longitudinal superior, que después por ahí lo vemos en otro lado. Bueno, seguimos descendiendo. Acá lo que les quería marcar era más que nada que se ve ya qué cosa, ¿esto qué es? El forceps menor. Bueno, por ahí acá, pero acá, en la línea media. Entonces, la rodilla. Bien, la rodilla. El rodete, hay que ponerle un poco más de onda, realmente no se ve muy bien, pero quería marcarles esta estructura que está en la línea media, para que no se la confundan con parte del cuerpo calloso, que ¿qué podría ser? Fornix. Fíjense. El fornix. ¿Y qué parte del fornix? El cuerpo del fornix. El cuerpo, igual que el tronco, ¿sí? El fornix tiene lo mismo, pasa lo mismo con el cuerpo calloso. Lo que voy a ver más dorsal, más superior, va a ser el cuerpo. En cambio, los pilares o la columna van a estar más hacia inferior. Entonces no lo voy a enganchar en un corte axial todo junto.
Bien, y ya se ve mucho mejor esto que va a ser La cabeza del caudado. cabeza del caudado. Bien, se ve también un poquito de plexo coroideo y ahí más o menos por donde pasa, como para que vean lo del cuerpo del fornix. Bien, y nos vamos a detener en este, que es ¿qué corte? Fleshing. Fleshing. Bien. Bueno, esto va a ser, obviamente, ya lo mencionamos varias veces, la rodilla del calloso, esto va a ser el rodete o esplenio, ¿sí? Y acá vamos a hacer rápido. Esto que tenemos acá será la cabeza del caudado. Fíjense qué bien se ve cómo limita el ventrículo hasta frontal y parte del cuerpo. Si ustedes les muestran esto a los alumnos, el alumno ya no tiene que memorizar ese cuadro de límites como suelen hacer, que nos pasaba mucho cuando tomábamos oral, que pedías algún límite de ventrículo y agua, porque obviamente hay un montón de límites, hay muchas veces que no entienden lo que están diciendo y obviamente con los nervios del examen, agua. Pero si ustedes se lo enseñan en el corte y les queman la cabeza con esto, los límites que son muy evidentes o que son muy fáciles de mostrar, al menos esos ya los tienen hechos. Después habrá alguno que otro que estudiar de memoria, pero es mucho menos trabajo. Obviamente se ve muy bien toda la cápsula interna, su brazo anterior, su rodilla, su brazo posterior y parte de la porción retrolenticular. Vemos esto acá que va a ser... Putamen. Y esto, Tálamo. bien, que tenemos dos y uno único tercer ventrículo. Bien, luego obviamente vamos a ver qué porción del ventrículo lateral. Se ve ahí la pelusa. Atrio. Bien. Bueno, y acá en realidad lo que más les quería mostrar era esta tractografía que me encanta. Todo por esto. Fíjense que se ve muy bien esa rodilla del callo. ¿Cómo? Solo diste la clase para esto. Solo di para dar esta tractografía, o sea, ¿qué duda te cabe? Bueno, la rodilla del cuerpo calloso, el rodete, también, eso ya lo habíamos marcado, y ven qué lindo se ven esos forceps menor y mayor, acá de vuelta lo que habíamos hablado en la otra tracto coronal donde veíamos el corte del atrio, cómo se ven muy bien esas fibras del forceps menor limitando el atrio. Luego tenemos también impecable todas las porciones de la cápsula interna, igual que se ven en el corte de Fleshig. Tenemos esto que va a ser Cápsula externa. la cápsula externa, y se ven también, aunque tal vez no se distinguen tan lindo como en el corte coronal, las tres fibras que habíamos mencionado, tapetum, radiaciones, fofi, como límite lateral del atrio. Y después, como... ¿algo más les iba a marcar? Y como un detalle esto, era este pedacito verde que se ve ahí, sería la columna o pilar anterior del fornix. Bien. En este corte, otra vez en violeta, La pineal. la pineal, de vuelta en esa cisterna que mencionamos, y les quería marcar esto que se ve muy lindo en este corte axial y que es muy difícil de ver en los cortes coronales, bueno, coronales le diría que no, y sagitales tampoco, ¿qué será? Las avénulas. Sí. Y ahí les marqué, les puse el caballo para que se acuerden que avénula es rienda. Y que también lo pueden llegar a ver en algún libro sajón, sobre todo si no está muy actualizado o quedó un poquito viejo, como pineal stock, como el tallo de la pineal, ¿sí? Porque antiguamente se creía que era eso, después, bueno, se vio que no, que eran núcleos y que tenían una función, pero originariamente era como el tallo del que colgaba la pineal, las riendas de esa pineal. Bien, y ahí, ¿qué será esto? Comisura. Sí, muy bien.
Te temía que dijeran pico del cuerpo calloso. Estuvo esto. Estuvo bien, muy bien. Comisura anterior, que ahí, bueno, les puse obviamente el corte que pasa por la comisura, y que acá tal vez se ve cómo se va abriendo y se va también hacia caudal a medida que se lateraliza, se caudaliza al mismo tiempo. Bueno. En este caso les marqué esto que creo que todos van a identificar. Identifiquen. El quiasma en realidad vendrían a ser los tractos. Los tractos, bien. Bien. Y en un corte previo que me olvidé de marcarlo, pero bueno, de vuelta, miren qué lindo se ve este mesencéfalo. Esto ya no es 7 Tesla, esto es un 3 Tesla, o sea que es algo que pueden encontrar en algún hospital privado tranquilamente. ¿Qué secuencia? Ah, eso me olvidé decir, muy importante, gracias Marce. ¿Qué pregunta? ¿Qué estudio estás viendo? Es una... A cualquiera. Sí, por favor. Porque parece que Gracias, estoy Cata, preguntando- por remar todo, pero que participen los otros también, chicos. Así Cata, no todos es practican. Perdóname, porque parece que te pregunto a vos. Cualquiera. ¿Sería rezo en T1? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? No, o Flair puede ser. Pero decime por qué cualquiera de la que elijas, la que más te guste. Bueno, vemos la cortical hipointensa. Entonces sabemos Bien. que es tomo. No. Sí, perdón. Estaba con la corteza. Dijo cortical y estaba pensando en corteza cerebral. La cortical la vemos tipo intensa, por eso es Rezo. rezo, dijiste Tom, ok. Igual te entendí, pero... Yo estaba marcando la corteza cerebral. O sea. pero Y líquido cefalorraquídeo también. Hipointenso. ¿También qué? No te Hipointenso. Ok, perfecto. Entonces es... T1. ¿Y en qué otro tiempo se puede ver el líquido hipointenso? ¿O qué tal secuencia, perdón, no tiempo? Flair. En FLAIR. ¿Y cuál es la diferencia entre FLAIR y T1? No escucho, Marce. No sé si estás... Discúlpame. ¿Cuál es la diferencia entre FLAIR y T1? Los dos tienen el líquido hipointenso, estoy de acuerdo con vos. ¿Cómo los diferenciamos? La sustancia gris y blanca. Bien, la blanca, nos quedamos con la blanca. La gris siempre es media gris, valga la redundancia. Entonces, la blanca, ¿cuál respetaba que sea blanca? ¿Quién era el respetuoso, como dijo Fede? T1. T1. ¿Y acá cómo te parece Claro, que no, está más hipointensa. Entonces, Flair. bien, Nico, Bien. muy bien. Muy bien. Era un flare. Se me repasó decirlo y era súper A mí importante. no se me pasó, pero quería que esperar que termines. Así que sí, ven que incluso cuando uno lo ve rápido puede llegar a pasarle a uno que incluso tiene el ojo más entrenado que el alumno y le puede pasar. Entonces siempre deténganse antes de aplicar una imagen en la secuencia y repitan cuantas veces sea necesario ese algoritmo para que después salga. Sobre todo el tema de TC y RM, que todavía nos pasa que llegamos al parcial de neuro y no lo pueden distinguir y ya en neuro es insalvable, chicos. Con esto, yo no es que soy muy hincha con que los alumnos sepan lo que es un flare y bla, y para qué se usa y todo eso. Es más que nada porque en la cátedra hay muchos flares y no son iguales que el T1. Entonces, no quiero que el alumno se quede con el concepto erróneo y más que nada para que sepan que hay una diferencia. Pero bueno, no es que, no me quiero poner hincha pelotas, pero bueno, ustedes, primero que está bueno que ustedes sí lo sepan y el por qué, y para que puedan justificárselo al alumno. No estaría bueno que se queden no sabiendo la diferencia. Y porque realmente está. Si no hubiera ninguno, yo no hincharía tanto. O lo mismo con Fede, ¿no? Pero bueno, ya que estamos y que les estamos dando imágenes, está bueno siempre recalcarlo. Y si no lo practicamos, se nos pasa a cualquiera de nosotros. Entonces, por eso les vamos haciendo. Y lo que dice Fede del tomo y la rezo es súper importante, porque les pasa mucho eso con la grasa del cuero cabelludo y el cráneo. Y les pasa y les recontrapasa. El alumno, aunque ustedes no lo crean, porque ustedes fueron alumnos, pero privilegiados, porque les gustaba mucho la materia, pero
no distingue tanto la resto del átomo, sobre todo si la tomo es buena. Entonces, fíjense en ese detalle, hagan hincapié en que vean, miren la cortical, que la cortical tiene la tabla externa y la interna y en el medio tiene grasita y se ve. Entonces, esas cosas fíjense porque parece que uno se lo lleva puesto, pero el alumno no se da cuenta. Es mi consejo. Obviamente, nada, por ahí tienen alumnos brillantes y no lo pueden ir más rápido. Pero van a tener alumnos de todo tipo. Perdón, Fede. No, por favor. Un aporte súper importante era lo de la secuencia y yo me había olvidado. Bueno, y acá esto se los cuento yo, igual van a tener una clase al respecto, así que no voy a hablar mucho de esto y quiero llegar a los sagitales. Lo que se ve en este momento, si ustedes se acuerdan, los límites, lo que sería el piso del tercer ventrículo. ¿Qué teníamos ahí? Uno de los límites. El infundíbulo. Sí, impecable el infundíbulo. Y esto es lo que se ve acá. Este sí, el tallo hipofisario o infundíbulo. Bien. Acá vemos la otra parte, posquiasma, o en realidad prequiasma, el nervio. Y en este corte un poquito más bajo todavía vemos a la hipófisis. Igual de vuelta van a tener una clase de esto, no voy a ahondar. Y con esto llegamos a los sagitales. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bueno, seguimos entonces. Llegamos a los sagitales, que son los más complejos, pero también los que por ahí nos pueden ayudar más a entender la tridimensionalidad. Sobre todo de los núcleos, de algunos núcleos, pero están buenos para entender la tridimensionalidad, para mí, del caudado y del putamen. En ese sentido son como los mejorcitos para mí. Y bueno, pero son los más complejos. Pero por ahí el TP de macroscopía de prosencéfalo no llegan a dar los de sagitales en general, porque uno tiene que dar todo Jacob, tiene que dar Charcot, tiene que dar Flechig, por ahí si tiene mucho tiempo, algún otro corte axial que no es el Flechig, y los sagitales imposible. Pero tienen la clase de vías, que en la parte de museo y de imágenes miran el techo, tienen la clase de diencéfalo, que en general, salvo excepciones, tampoco hablan mucho en imágenes. Aprovechen esos tiempos muertos para repasar el algoritmo de tomografía, resonancia y demás, aprovechen para mostrar los cortes sagitales que no llegaron a mostrar, o los cortes de cualquier tipo que no llegaron a mostrar. Hagan hincapié en que el Charcot y el Flechig, el Charcot y el Jacob no se diferencian solo por si veo medio o todo el cerebro, y ese tipo de cosas. Bueno, acá vamos a marcar rápidamente, esto es prácticamente el corte mediano cadavérico, así que vamos a marcar rápidamente pico, rodilla, tronco y rodete del cuerpo calloso. Esto que tenemos acá va a ser el fornix, el septum interpuesto, y cuando empezamos a bajar nos encontramos, esperen que voy a buscar algo más chiquito porque es muy grande, nos encontramos con un puntito. No, se ve peor. Un puntito bien hiperintenso. La comisura. La comisura anterior. La lámina terminal, y acá empezamos a tener los límites de los límites del piso, del tercer ventrículo. Se ve muy bien acá hipófisis, su tallo, tuber cinereum, el cuerpo mamilar que, créanme, ven que acá se ve un poquito mejor. Con estos cortes está bueno tener siempre la seguidilla e ir jugando, es la mejor manera de entenderlos. No quedarse con un corte solo, como por ahí en el coronal o en el axial, si bien siempre uno juega con la seguidilla, pero acá especialmente jugar mucho con la seguidilla. Y así uno los va sacando. Cuerpo mamilar, y bueno, después ya el mesencéfalo, el acueducto, la lámina cuadrigémina, y esto acá, ¿qué será? La pineal. Sí, bien, hay un poco de todo ahí, tenemos pineal, todo el epitálamo, digamos, porque... Sí. Bien. Y acá, ¿qué será esto? Que es el tálamo. O sea, Tálamo. no, Bueno. puede ir en el tercer ventrículo. ¿Y qué porción del tálamo sería? Medial. Bueno, está bien. También podría verse, no es todo esto claramente, pero también acá estaría la adhesión intertalámica. Pero bien, vamos a tener los núcleos más mediales. La adhesión tenés ahí, viste, bien circulito, ahí se ve. Ahí está. Bien, bueno. Seguimos, ya obviamente el tálamo se vuelve mucho más notorio. Perdimos mucho la definición de esas estructuras que marcamos en el corte bien mediano.
Y lo que les quiero marcar acá a medida que cambiamos, más allá de que obviamente el tálamo se empieza a ver muy, muy lindo, y se empieza a ver también la sustancia blanca del giro del cíngulo, y a partir de eso introdujimos otra tractografía. Esta es otra favorita mía, porque debo ser del 1% de la población que le gusta límbico, así que, nada. Bueno, obviamente esto, rojo, ya dijimos que es el cuerpo calloso, aparte se ve igual que el corte mediano. ¿Y esto qué será? Este ya lo sabe. Bien, cíngulo. Vamos ahora con cosas un poquito más difíciles. Ahí en fucsia, miren el color para sacar qué es. La comisura blanca anterior. Una comisura, entonces, Comisura anterior. comisura La anterior. blanca, no lean del Garcas, por favor. No, comisura anterior. Recuerden que las comisuras son blancas, entonces no es comisura blanca, sino comisura. Anterior, posterior o lo que sea. Bien, comisura, eso para ubicarnos. Después tenemos eso que deduzco que saben, que entienden, que es el fornix. Esto ¿qué podrá ser? Está un poco inventado, pero ¿qué podrá ser? Si el fornix llega ahí. ¿A dónde va el fornix? Los cuerpos mamilares. Sí, lo voy a mandar a leer límbico. No, es Los que cuerpos mamilares, muy bien. Y de los... Como que el fornix tiene forma de lámina, de la lámina... En la lámina terminal, bueno, no, a ver, la lámina no... No, pero la lámina terminal, ¿a dónde va? No puede estar ahí la lámina. Claro. Estaría mucho más rostral, pero... Bien, Cata, bien. Bien, entonces, Fede cuerpo no es mamilar... científico, pero dale. Ay, no sean malos, che. Y del cuerpo mamilar, ¿qué diferencia sale? Uy, perdón, Marce, estamos con un poquito de delay, me parece. Porque te estoy pisando y no me doy cuenta. Fascículo mamilotalámico. Al tálamo. Bien. ¿Y a qué núcleo del tálamo, principalmente, llega ese fascículo? Anterior, ¿no es? Bien. Acuérdense, límbico en tálamo es fácil. Tenemos anterior y dorso mediano. No hay mucho más que eso en límbico, para así a grandes rasgos. Bueno, muy bien. Seguimos entonces. Vamos con los núcleos, que es como el fuerte de este corte. Obviamente, a medida que retiramos el septum pellucidum, empieza a aparecer el ventrículo, que en este caso, ¿qué secuencia es? ¿Cómo? A ver, Nico. Te va a salir. Sin vergüenza. Sí, de nuevo rezo tenemos. Uh-huh. Y acá sería... No, acá está respetando, así que te uno. Muy bien. Este es el respetuoso, muy bien, impecable. Sí, yo les puse un T2 con los coronales, que además tenía el plus de ser 7 teslas, les puse un flare, 3 teslas con los axiales, y acá les puse un T1, 3 teslas también, como para que vean las tres secuencias principales. También hay Inversion Recovery, que en algún momento lo veremos, y que se ve mucho en la galería, pero quería usar estas tres que son como por ahí las más vistas, las más comunes, y también el flare tiene mucha utilidad clínica. Ahora brevemente vamos a hacer un comentario de eso. Bueno, seguimos yéndonos hacia lateral, seguimos viendo un tálamo enorme, pero empieza a aparecer algo, se empieza a vislumbrar en ese ventrículo. ¿Qué va a ser? La cabeza del núcleo caudado. La cabeza del núcleo caudado, bien. Acá sí, bien precisos, cabeza. Esto es solo la cabeza. Vemos cómo limita ese asta frontal y el cuerpo del ventrículo, ¿sí? Ahí les puse la referencia para que vean, pasa por el caudado y por el tálamo, que es lo que obviamente estamos viendo. Y a medida que seguimos yendo hacia lateral, empieza a cambiar un poco la imagen. Ven que ya más allá del caudado, empieza a aparecer esta imagen acá. ¿Qué puede ser eso que se empieza a ver? Complejo nuclear amigdalino. La amígdala, ¿en qué lóbulo lo tendríamos? No, en el
temporal. Ujú. ¿Y estamos en el lowland? No, estamos en el frontal. Ok. Acuérdense de los cortes. ¿Con quién tiene relación el caudado? Pensalo de esa manera. A cualquiera. Ya pobre la vida siempre. Sí, pobre. Como unidireccional. Lo que nos ha remado. Ah, y a Nico también, pobre. A cualquiera. ¿Con quién tiene relación el caudado? Que si nos empezamos a ir hacia lateral, encontramos hacia lateral y ventral esa relación. Piensen esto con el corte coronal. Lo que se les ocurra. Con el accumbens. Ok, ¿y el accumbens con qué se formaba? ¿Entre qué cosas, Claro. digamos? ¿Entre qué cosas? Claro, formar el acordate accumbens. del cangrejo. Claro. Claro, estaba ventral entre el putamen y el caudado. Y la cabeza del caudado, bien. Cabeza del caudado y putamen, bien. Entonces, a medida que yo me voy un poquito más hacia lateral, aparece la cabeza del caudado, por supuesto. Después está el accumbens también, que es cuando veo el accumbens, cuando empiezo a ver que esa cabeza del caudado, que me sigue limitando el ventrículo, siempre eso está bueno como un reparo también. De vuelta, insisto, marquen los límites de ventrículo que se vean bien, en la reso o en cualquier cadavérico. Obviamente, a medida que empieza a aparecer otra estructura y que estas dos están unidas y que, si le ponen ganas, se ve acá como un serruchito, ¿lo llegan a ver? Sí. Gris, blanco, ¿sí? Se ven esos puentes. Se ven esos puentes, exactamente. Entonces ahora estamos en el accumbens y ya esto está apareciendo el putamen. Y se ven esos puentes que obviamente es en la porción más rostral. Después se separan. Bien, este corte me encanta. Fíjense, cabeza del caudado, obviamente cápsula, separándome. Putamen y esto que está más clarito, ¿qué podrá ser? Clarito. Más clarito que el putamen. Guiño, guiño. Alguien lo dijo, creo. Globo pálido. Globo pálido. Es decir, que se vuelve a cumplir la regla de que el putamen aparece antes, durante y después del globo pálido. Porque acá no tengo globo pálido. Apenas tengo putamen. Empieza a aparecer el putamen, los puentes, ¿sí? Yo sé que esta imagen es más difícil, hay que por ahí ponerle más ganas, pero está todo. Y acá se ve pálido, justamente el globo pálido contra esta pelota que es el putamen, y ya como el caudado empieza a adelgazarse y se empieza a volver, digamos, cuerpo. Algo que tienen que recordar y que está bueno siempre con estos cortes mostrar a los alumnos, es que el caudado, además de que pierde volumen, digamos, de que la cabeza es mucho más voluminosa que el cuerpo y que la cola, no tiene una dirección antero-posterior bien recta, sino que es oblicuo, o sea, no solo disminuye su volumen, sino que se abre. El cuerpo es más lateral con respecto a la cabeza. Entonces yo no voy a ver en estos cortes sagitales, prácticamente, sí, en este justo, pero voy a ver bien la cabeza o después ya casi solo el cuerpo, ¿sí? Por esto que decimos, se va abriendo hacia lateral. ¿Se acuerdan la maqueta espantosa? Ay, no te escuché nada. Si se acuerdan, la maqueta esa espantosa de la cátedra. No, ¿hay una maqueta? Esa que era una cosa de cerámica de color marrón, que tenía una ínsula muy fea, chiquitita, que era una cosa muy fea, toda pintada, así. Estaba, todas las clases estaba, bueno, ahí mostraba bien eso. Y también la de los ventrículos. Es la misma dirección, que muestra que está bien cómo se separa y cómo se abran tanto las astas de los ventrículos como el caudado, pasa lo mismo. Exactamente. Bueno, entonces fíjense, seguimos viendo putamen, seguimos viendo el globo pálido, la cápsula metida en el medio, caudado, ya acá cuerpo claramente, y empieza a aparecer el atrio. Fíjense ahí, el glomus, digo bien, coroideo. Bien, sigo avanzando hacia lateral, empiezo a perder el caudado, ven que empieza a desaparecer, y me queda esta estructura. ¿Qué estructura puede ser?
Antes, durante, después. Putamen. Sí, Bien. acuérdense que también es bilateral. Antes, durante, después y siempre lateral el lobo pálido. Las reglitas esas las repetimos por algo, se cumplen. Y acá en la prueba, digamos, del corte más o menos por donde pasa, cómo agarra el putamen. ¿Sí? Ya caudado y tálamo prácticamente no. Bien, bueno, seguimos viendo el putamen y vamos con una tracto, no es exactamente el mismo corte, porque piensen que esto está en 7 Tesla y esto es otra seguidilla, así que no es, a diferencia de los coronales, no es exacto el mismo corte. Pero bueno, como acá les puse de guía, eso que se ve bastante opaco y intenso es el núcleo lenticular, y esto en realidad se los puse más a modo de descomprimir un poquito, que es muy lindo cómo la cápsula deviene en corona radiada y cómo se va abriendo para todos lados. Pero no había tampoco tanto más para marcar. Y si seguimos, fíjense que obviamente la formación del hipocampo, cuanto más lateral nos vamos, mejor se empieza a apreciar. Acá se ve muy bien ese sanguchito, aunque obviamente no es un 7 Tesla. Y ya perdemos el putamen y aparece esto que será La ínsula. la ínsula. Bien, y acá, esto se los cuento también porque no es difícil, la ínsula, tenemos sus giros largos, que se ven muy lindo, y por arriba de la ínsula, un fascículo que tiene como varias partes y que subdivisiones, que va a ser el fascículo longitudinal superior, y otro que Marce bien les dijo que era el más correcto para decir o para asociarlo como límite del atrio, más allá obviamente del tapetum y las radiaciones ópticas, que era el occipito frontal inferior. Bueno, y con esto terminamos y ahora les quiero hacer 2 breves comentarios de aplicación clínica para que vean que esto sirve de algo y que no es solamente jugar con la consola de resonancia, aunque jugar con la consola de resonancia nos encanta. Bien. Bueno, rápido, tipo de, o sea, sabemos que es una resonancia, eso yo le dije al principio, pero ¿qué secuencia es? Flare, ¿no? Muy bien, flare. Muy bien. Vamos a poner esta que también es un flare para que vean bien la gris. Lo gris es gris, porque lo gris no cambia nunca, pero lo blanco se ve bien hipointenso, no es respetuoso. Obviamente el líquido se ve hipointenso también. Bien, ¿qué les parece que es esto que se ve hiperintenso acá y acá, que también como son manchitas, agujeritos, por decirlo de alguna manera? ¿Qué puede ser eso? Estamos viendo sustancia gris, sustancia blanca. ¿Qué cosa? No tengo la más pálida idea. Ok, no importa. A ver, pero olvídate de la enfermedad, no les estoy pidiendo un diagnóstico bajo ningún punto de vista, pero lo que nosotros vemos como estos puntitos hiperintensos, lo que nos llama la atención, ¿está en la sustancia gris o en la sustancia blanca? Blanca. Blanca, muy bien. Y esto es un flare, porque el flare sirve muchísimo para enfermedades neurodegenerativas, especialmente para esta enfermedad que es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una patología autoinmune donde básicamente hay una respuesta inflamatoria, destructiva de la mielina. Y bueno, tiene muchísimos estadios y se va complicando obviamente a medida que avanza, como toda enfermedad neurodegenerativa. Pero lo característico de esta enfermedad es que lo que ustedes ven como apolillado, como comido, van a ser puntos de sustancia blanca que se ven hiperintensos. ¿Por qué? Porque esas fibras, como lo que se ataca es la mielina, se perdió la mielina. Entonces lo vemos distinto. Y esta imagen que vemos acá en el corte sagital es una imagen muy característica. Cuando estudien diagnóstico por imágenes van a ver que tiene un nombre propio y se llama dedos de Dawson. Porque si ustedes ven, alrededor del ventrículo se abren como unos deditos de desmielinización, obviamente. Bien. Otro ejemplo, que algo habíamos hablado en la actividad de tórax, ¿sí? ¿Qué les parece que puede ser esto y en qué secuencia estamos?
T1 y... T1, ¿están todos de acuerdo? ¿Todos están sacando eso? Esto es fundamental, chicos, y si no, lo practican. ¿Y esta que está acá es un T1 también? No, es un flare. Es un flare. Miren la sustancia blanca. Bien. Esto es metástasis múltiples de un cáncer. Múltiples metástasis, y algo muy característico de las metástasis cerebrales es que generan edema, agua, y eso se ve, por eso se ve tan así como inundado justamente la imagen. Y por último esto, tenemos un tumor en el lóbulo frontal que alrededor genera edema también. ¿Qué secuencia es? Flare. Flare, nuevamente, ¿ven? La sustancia, este centro oval, qué bien se ve, qué hipointenso se ve. Bien, y esto es una reconstrucción 3D, ¿de qué vía les parece que puede ser? Hola. ¿Se continúa con el cerebelo? Porque ahí sí que me perdí. Bueno, tiene, digamos, no es totalmente la misma, no es que se continúa con el cerebelo. Olvídate de estas fibritas que se pueden estar yendo, pero fíjate, una fibra, ¿qué tipo de fibra es? De proyección. Proyección. Y si está yendo acá ¿qué fibra puede ser? Más que yendo, está saliendo. Piramidal. Bien, la vía piramidal. La vía piramidal es una reconstrucción 3D del haz córtico-espinal, y lo que se quiso ver es, para la planificación quirúrgica, si el tumor había o no copado la vía, porque obviamente no es lo mismo entrar a quirófano sabiendo que el paciente ya va a salir con algún tipo de secuela motora, a decir, bueno, tal vez podemos llegar a trabajar y sacar el tumor sin destruir el haz, ¿sí? Entonces la tracto también se usa para planificación quirúrgica. Obviamente que no es una técnica que es de todos los días, pero es muy útil también para la planificación quirúrgica. O sea, no es solo con fines de investigación. La idea era mostrarles que el FLAIR no es solo porque somos unos rompe, como dice Marce, sino que el FLAIR se usa mucho en diagnóstico por imágenes y que la tracto también tiene una utilidad clínica más allá de la investigación, por supuesto. Bueno, no se vayan, aplaudan a Fede, no se vayan, que... Gracias. Bajo presión. Ya se puede dejar de grabar. Sí, que les voy a decir el cronograma, si querés cortar, Fede. Sí, perdón. Siempre me olvido. No, bueno, lo cortamos, igual lo vamos a subir.